Buenas noches, amados hermanos. Bueno, les cuento que he estado pensando sobre cómo sacar otro libro, estudiemos otro libro. Entonces estuve pensando en los extremos se tocan. Bueno, yo quería la filosofía austera racional, pero la verdad es que esa filosofía, el estudio es bastante elevado para mi grado de progreso. Y la verdad es que, pues, bueno, pueda que estudiándolo pueda comprenderlo un poquito, pero es que de verdad la filosofía es bastante pesada, o mucho pesada no, sino fuerte el estudio. Entonces nos vamos con los extremos se tocan. Este libro también es muy lindo y también es un libro donde nos abre mucho el entendimiento y bueno, son muchas las cosas que vamos a conocer acá y el maestro habla muy hermoso, como en todos sus libros, en toda su obra, y vamos a empezar en el prefacio para poder llegar a estudiar hasta donde la ley nos lleve con este estudio, porque realmente pues es el estudio de nosotros mismos, es la propia historia de nosotros. Y aquí vamos a conocer muchísimo en los extremos se toca. Entonces empiezo la lectura con el prefacio. Porque pasarán los cielos y la tierra, pero no pasará la palabra de Jehová, dijo Isaías, y repitió Jesús. ¿Y cuál es la palabra de Jehová? Que significa Padre y no Dios. Esa palabra la encontramos en el sánscrito, la escribió Moisés y la predicó Jesús, justificando a Isaías. Los hombres todos son hermanos, dice el sánscrito. Ama al prójimo como a ti mismo. Se escribió en el Sinaí, pero los hombres de todas las razas son de Jehová. Dijo Isaías, amaos los unos a los otros como el Padre ama a sus hijos. Dijo Jesús. Y hoy se concreta en claro en este mandato. Ama a tu hermano. Desde que el sánscrito, y aquí hay un llamado uno, entiéndase que al decir desde que el sánscrito fue hecho, significamos el código de Seth, conocido hoy por las leyes de Manú. Fue hecho y se sentó como axioma inexorable e indestructible la sentencia perdurable de los hombres todos son hermanos. Hasta que la ley puede decírselo sin rodeos ni símbolos a los hombres. Ama a tu hermano. Y se les dice con carácter imperativo como mandato único. Han pasado 57 siglos en los cuales los hombres aún
en estos momentos los más terribles de la historia de la humanidad, los hombres, digo, se han hermanado y proclamado la fraternidad universal, que se deja ver en hechos tangibles, aún en medio de la fratricida lucha. Y es que luchan el bien y el mal. Bueno, aquí en la lectura anterior dice el maestro que al 57 siglos se leen, pero ya pasó un siglo de la doctrina, o sea que hace 58 siglos. Sigo la lectura. El polo positivo y el negativo, las tinieblas y la luz, la humanidad, la humildad y la soberbia, y ha llegado el momento que se tocaran los extremos en una producción que han producido el terrible cortocircuito porque los hombres no supieron regular la resistencia intermediaria, que en ley matemática la sabiduría de la ley de la creación había puesto entre los dos polos, entre los dos extremos, y cuya resistencia, siendo bien regulada, produciría en primer término calor, que se convertiría en movimiento, progresando en su trabajo, hasta que, cediendo en ley por la ley de las fuerzas, por el equilibrio de las fuerzas, todo ese trabajo se manifestaría en luz. La luz anuncia la paz engendra la libertad llama y pone el amor en su asiento. He ahí, en las más concisas palabras, todo el gran progreso de los mundos y los hombres, cuyo cuerpo es el universo, microscópico sí, pero completo, sin que le falte el Creador, que porque está en verdad de verdad, triunfa en ley siempre y nunca se inmutó. Bueno, aquí en esta parte que acabamos de leer, vuelvo a leer para que tengamos presente. He aquí en las más concisas palabras todo el gran progreso de los mundos y los hombres, cuyo cuerpo es el universo, microscópico sí, pero completo, sin que le falte el Creador, que porque está en verdad de verdad, triunfa en ley siempre y nunca se inmutó. Aquí pues realmente habla de nosotros. En cada cuerpo hay una partícula del Creador. Y a pesar de que hemos hecho tantas y tantas cosas malas, porque así era de ley, o así es de ley, entonces el Creador no se inmuta, porque yo soy una parte del Creador y yo estoy aquí en este cuerpo, y cuando estábamos en los mundos bajos, embrionario, primitivo, todo lo que hicimos lo tuvimos que hacer por fuerza mayor, porque ese era el trabajo que teníamos que empezar para nosotros llegar a descubrirnos que somos espíritus encarnados en estos cuerpos.
porque tomamos alma y fuimos a un mundo embrionario y se nos olvidó todo. Y aún aquí en este mundo encarnamos y se nos olvida todo. Entonces, eso es un trabajo muy, muy grande que ha hecho el Espíritu. Para nosotros llegar a este punto, hemos tenido que sufrir muchísimo para poder llegar al juicio de mayoría. Son muchas las luchas. Y los maestros lucharon mucho por nosotros, por sacarnos adelante, para poder llegar a ese punto y hora que era esperado, porque estábamos ya en el mundo de expiación. Bueno, continúo. Entonces, nosotros mismos estamos viendo, yo soy una partícula del Creador y yo estoy viendo lo que hace mi cuerpo, porque mi cuerpo está saciando, mi cuerpo y mi alma están saciando los instintos, y yo como espíritu tengo que dejarlos que se sacien esos instintos, porque es de la única manera que se va purificando la materia y se va elastificando el alma. El alma también se purifica, se elastifica a través de las encarnaciones. Entonces, sigo la lectura. Mas voy a dejar este punto que los hombres llaman abstracto, pero yo también soy hombre y aún así, antes de dejarlo, digo a los hombres que no solo no es abstracto, sino material, muy material, en el sentido de que se mide, se pesa, y se cuenta. ¿Qué es? Lo diré. Es la realidad centímetro, gramo y segundo, por el que el hombre hizo la matemática, y esta es inacabable porque su representado es infinito. Oigo el murmullo universal del hombre ante ese axioma irrebatible, pero nadie lo controvertirá. Es lo que quiere la ley, que el hombre se revolucione y sea revolución, y esa revolución os dejo para entrar en la materia de este libro. Axiomas, el mayor que los hombres presienten y el último que debían descubrir para acabar la guerra. Y yo lo senté, porque en este libro he de decir lo que los hombres en la individualidad ignoran. No lo ignoran, lo han olvidado. Y son ellos mismos los que han hecho los hechos que he de relatar. Y esa afirmación del centímetro, gramo y segundo será el artículo de fe, de la fe que los hombres tendrán en esta historia, que sí será discutible por los que viven en el polo negativo o extremo menos. Pero no les será rebatido
ni controvertido a los que viven y trabajan en el polo positivo o extremo más. Los que al fin triunfarán, aunque les hayan roto la resistencia reguladora. Y he dicho mal, nadie puede romper esa resistencia, pero sí pueden regularla mal, y esto trae el encuentro brusco de las corrientes y se produce por el desequilibrio el terrible cortocircuito que funde el material más débil o delgado. Porque había ignorancia, no se habían regulado su resistencia alma. El hombre ha recibido instrucciones en tiempos oportunos, y al darle a la humanidad el sánscrito, allí se le dieron las primeras lecciones para manejar esa resistencia. Y si las dieron, es porque había hombres que vivían del polo negativo, vivían del polo positivo y extremo, y hombres que vivían y eran del polo negativo y extremo, sin cuya regularización en matemáticas, en matemático equilibrio, la luz no podía hacerse, porque la ley solo es una. Crecer, sumar y más inexorable, y nos domina porque está dentro de nosotros mismos, hasta que los que están y viven en el polo negativo, por esto nos domina, haciéndolos libres y espiritualizando la materia, que es el extremo menos. El cortocircuito se ha producido muchas veces y siempre fue cada vez mayor, porque las fuerzas de cada vez eran más sumados, y ahora hemos llegado al máximo de la potencia y de la intensidad, y en la ruptura la chispa había de ser igual y la suma de todas las rupturas anteriores, pero el positivo, triunfará por última y definitiva vez, y más el desequilibrio no existirá. Bueno, pues aquí tenemos que en el sánscrito nos dieron las leyes para empezar a regular nuestras vidas, porque nosotros, pues, cuando llegó Adán y Eva, nosotros éramos caníbales y vivíamos en un desorden terrible, y esto pues nos ocasionaba muchísimo daño por no entender, y no, pues realmente como no había quien nos dijera algo, nos organizara. Entonces llega Adán y Eva, y Seth, que era su hijo, quien escribió las leyes de Manú. Ahí nos dejó el maestro Joaquín Trincado en su primera encarnación la pauta para nosotros seguir mejorando, es decir, para mejorar, porque éramos caníbales, nos comíamos unos a otros, y era muy terrible la vida en aquel mundo, en aquel entonces. Pero ha sido muy difícil, porque, bueno, yo vuelvo a decir que el maestro también anota en una parte que nosotros los primitivos somos los de este plano,
hemos sido muy recalcitrantes, muy terribles por naturaleza. Entonces, todos los que están haciendo la guerra, porque no se han regenerado, son espíritus que no se han regenerado y están todavía haciendo el mal. Entonces, ahí ellos no tomaron la lección de las leyes de Manú. Ahí pasaron de largo y todavía están guerreando. Esa es una de las partes contrarias, y aquí dice el maestro que el más, es decir, el más que era los del polo positivo, pues son los que llegaron o llegamos al fin a un punto a donde el maestro se dio cuenta, los investigadores, todo el gobierno, el espiritismo, de que habíamos mayoría para hacer el juicio final. Y ese es el polo positivo, porque llegamos a un punto de mayoría, pero con muchos trabajos y con muchas luchas, porque todavía estamos en esa misma lucha. Hay muchos hermanos que no acatan, y en estos momentos está terrible, porque no me explico, la verdad, que la juventud está tan diferente, que no sé, es decir, ¿por qué? Pero sabemos que nosotros somos espíritus que hemos sido muy, en la época antigua, fuimos muy restringidos de muchas cosas, que en nuestra niñez casi no podíamos ni hablar ni decir nada, porque todo, bueno, lo mandaban a uno a la luna. Entonces, pues verdaderamente que en estos momentos se ven cosas muy, muy fuertes en la humanidad. Esta generación está muy fuerte. Y también en una comunicación, uno de los maestros dice que vienen estos espíritus así de las condiciones que vienen, porque son espíritus que fueron muy reprimidos. Y ahora pues vienen y quieren ser libres, quieren demostrar que son libres, y esa es la verdad. Pues nosotros somos libres, pero nos han subyugado de todas maneras. Entonces, eso es algo que no se puede detener, porque es la naturaleza del ser humano. Pero bueno, también es cierto que hay cosas muy fuertes en los niños, no sé por qué, porque estos jóvenes que vienen, ya vienen a sentar la comuna. Entonces no se explica uno, bueno, son las cosas que la humanidad ha cambiado tanto, pero vamos como en un tren queriéndose volcar, porque, bueno, no sé, ojalá que todo esto pase, pues que ya los niños entiendan y comprendan. Lo que pasa es que como sigue el sistema religioso, ese es el problema, que mandan con la Biblia debajo del brazo y no podemos entender de que mi vecino es mi hermano. Entonces los niños, y no educan también a los niños en sus casas, parece ser, o que ellos son muy rebeldes, porque hay niños muy tremendos. Entonces se está viviendo una revolución tremenda. Entonces, pero eso pues aquí en este libro nos enteramos de muchas cosas, y ojalá que todo esto sea de un paso rápido, que no vaya a durar tanto esa situación en los niños, porque las madres también sufren. Sigo la lectura. El cortocircuito se ha producido muchas veces y siempre fue cada vez mayor, porque las fuerzas cada vez eran más sumadas. Y ahora hemos llegado al máximo de la potencia
y la intensidad. Y en la ruptura, la chispa había de ser igual a la suma de todas las rupturas anteriores, pero el positivo, triunfará por última y definitiva vez, y más el desequilibrio no existirá. Ahí volvemos a leer esto para que nos quede muy claro las cosas, porque verdaderamente esto es algo muy, muy hermoso para estudiarlo. Los extremos son el bien y el mal. Los polos son la materia y el espíritu y el alma, la resistencia. Cuando ésta está llena de sentimientos de justicia, no puede haber desequilibrio entre el cuerpo y el espíritu del hombre. Entonces, el calor de la resistencia se convierte en lo que es desde su principio, en luz. Y esta luz, el alma lee y la ley y no puede faltar a ella porque ama y amor es la ley. O sea que ya cuando el espíritu ha purificado su materia, el alma, porque el alma es pesada, porque al principio que toma el alma, la primera alma que se toma, dura muchos siglos el espíritu, es decir, dándole luz a su alma en tantas existencias, porque realmente como están todos los instintos de los animales en el cuerpo y en el alma, entonces esos instintos son los que el espíritu estudia y purifica, y el alma, ay caramba, me enredé. El alma se purifica, ¿sí? A través de los siglos. Se convierte en luz porque el espíritu le da luz. Entonces el maestro en una parte habla del alma, cuando habla del alma, y dice que el alma es es decir, sabemos que el alma la tiene que tomar el espíritu para hacer su materia, su cuerpo, porque sin el alma no puede hacer el cuerpo. El alma es intermediaria entre el cuerpo y el espíritu, porque dice que la fundiría, si no puede tomar cuerpo si no toma alma. Y el alma, pues lógicamente que es su archivo. Desde el primer momento de su primera encarnación en el mundo embrionario, ahí el espíritu va anotando todo lo que hace para hacer sus cuerpos. Todo lo tiene anotado el espíritu en el alma. Entonces, dice el maestro que cuando el alma le sirve al espíritu, entonces, es decir, la psiquis desarrolla su psiquis, porque la psiquis es del alma, pero porque el espíritu la ha purificado y le pasa esa facultad al alma. Entonces ya es un espíritu progresado, ya tiene su psiquis desarrollada. Eso hace el alma. Ese es el trabajo que el espíritu hace para agrandar el alma, para purificarla. Y de existencia en existencia, pues en millones de existencias, pues ahí vamos purificando nuestra alma y la vamos elastificando, porque a medida que se purifica, se elastifica. El maestro dice que a través del alma el espíritu va, es decir, cuando se desdobla y va hasta donde alcanza a ir, hasta donde la alcanza, porque el alma es elástica, es como un caucho, digamos.
y no puede pasarse de donde ella no alcanza, hasta ahí llega. Entonces, es algo muy importante que nosotros, el estudio del alma también es algo muy importante, porque no es nomás decir que tenemos alma, pero pues hay que estudiar y saber qué es lo que, para qué nos sirve el alma, qué funciones tiene. Todas estas cosas las va uno estudiando poco a poco y ahí vamos aprendiendo, aunque sea de a poquito, como me pasa a mí, de a poquito en poquito, porque realmente, como les digo, amados hermanos, mi grado no es muy alto. Uno mismo se da cuenta, ¿sí? Entonces, pues, yo sigo leyendo. El maestro dice que los extremos son el bien y el mal. Y lo primero que hace el espíritu es conocer todo lo malo. Pasa por ladrón, por asesino, por mentiroso, por calumniador, por todo, pasa el espíritu primero. Pues cómo será tan terrible que pasamos hasta por comernos nuestros propios hijos. Cuando estábamos en el mundo, cuando llegó Adán y Eva. Eso es algo que el espíritu tiene que hacer, porque es el alma, el cuerpo está saciando esos instintos. Pero es algo muy bueno, digo yo, para el espíritu, porque fíjese que además de eso ya uno no puede decir, uy, yo voy a matar a aquel, voy a matar a aquella, o ya uno no puede porque ya uno respeta la vida, porque ya uno sabe que es sangre de nuestra sangre, digamos así, porque es luz de nuestra luz, porque somos hermanos, porque venimos todos de ese mismo ser divino. Nuestro espíritu, todos venimos de ese ser divino. Y estos cuerpos, la materia y el alma, todo eso, pues eso también lo hizo el Creador. Entonces, estamos en un punto en que debemos de analizar y pensar lo maravilloso de la doctrina, porque aquí entendemos muchas cosas que antes no, yo por lo menos entiendo hoy muchas cosas que antes no entendía. Y como se dice, bienvenido ese mal, porque ya pasó esa historia, para lo menos en nosotros todavía pues tenemos muchas cosas que limar y aprender. Pero ahí seguimos paso a paso aprendiendo. Entonces ya sabemos que los extremos son, dice el maestro, los extremos son el bien y el mal. Es el polo negativo y el polo positivo. Pero se unen los dos polos. Los últimos serán los primeros, dijo Jesús. Y lo dijo porque los hombres se creían unos más que otros, a pesar que en el sánscrito se dijera, todos los hombres son hermanos. Y en verdad que los primeros son los últimos, porque el último que se descubre es el espíritu, que es la ley del más, el polo positivo, para dominar a la materia, en ella se envuelve, sirviéndole de protección aisladora y por tanto resistencia reguladora. Así ve lo que hace el alma, porque no se puede, el espíritu no puede encarnar si no toma alma. El alma en la que va depositado todo en la que va depositando toda la conciencia, la que no es más que los instintos dominados, y en su ley de amor lo pone en el más,
sin destruir el más mínimo, a cuyo efecto Víctor Hugo dijo la única palabra que traía: si se destruyera una hormiga, temblaría Sirio. Entonces ahí miramos cómo pasan las cosas. Y bueno, dejamos por acá, seguiremos después en este mismo estudio, pero nos damos cuenta que en realidad la historia de nosotros es algo muy terrible. Y esta doctrina nos da la historia, la propia historia de nosotros mismos y la historia de este mundo en el cual estamos encarnados. Los dejo por ahí, amados hermanos, y muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Felicidades, felices sueños.